de la palabra, pero tengo días pensando en un tema sencillo que me impresionó. Otras veces lo había leído, pero esta vez me tocó de una manera diferente. Vamos a leer en Romanos capítulo 11 y versículo 29. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y uno versículo más en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vamos a dejarlo hasta aquí. El Señor bendiga su palabra. Ahora, hermanos, esta porción me impresionó en estos días atrás, revisando en mi lectura. Este tema de Romanos 11 y 29, irrevocables son los dones. Y el llamamiento, dice el llamamiento de Dios. Es algo que cuando Dios lo hace, ya no hay vuelta atrás. Y estaba considerando la vida de Abraham, la vida del apóstol Pedro, estaba viendo la vida de David, y así como ellos, otros más en la antigüedad que fueron llamados por Dios. Y me impresionó, hermanos, esta expresión que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estaba pensando en Abraham. Allá en Génesis capítulo 12, uno lee, sal de tu tierra y de tu parentela, y Dios le indica a Abraham en ese momento, una tierra que él le iba a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Hay un llamamiento de parte de Dios para Abraham para comenzar una nueva vida. Pero en ese mismo capítulo 12, uno lee de una falta de Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando fue a Egipto? Lo primero que hace es mentir. Abraham, viendo que Sara, su mujer, era hermosa, él entonces temía por su vida y le dice a ella que dijera que era su hermana para que le conservaran a él la vida. Y uno lee allí en ese capítulo 12 lo que ocurrió también a Faraón por
por querer tomar a Sara. Y ya sabemos la historia que ocurre allí, cómo Dios de una manera reprende a Abraham por eso. Pero años más tarde, Abraham vuelve a hacer lo mismo. Abraham va hasta el Negev y allí con Abimelech vuelve a ocultar la verdad. Dice una media verdad. Y Abraham entonces vuelve a decir que Sara era su hermana. Estaba pensando en esto, hermanos, porque este llamamiento que Dios hace, Dios sabe quiénes somos, como leí allí en Romanos capítulo 11. Nosotros tenemos nuestros errores, nuestras debilidades humanas, nuestras flaquezas. Dios sabía claramente quién era Abraham. Él sabía que Abraham, él iba a mentir, pero aún así Dios lo escogió para hacerlo una nación grande. Dios no lo escogió después que él mintió, sino antes. Ya Dios sabía lo que iba a ocurrir en la vida de Abraham. Y allí en Romanos nos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Eso me impresionó bastante porque Dios en su anticipado conocimiento, en su sabiduría, Él nos escogió a cada uno de nosotros y Él conoce la vida, los pensamientos íntimos de cada uno de nosotros, las cosas que pensamos, que los que están a mi alrededor no saben y que quizás me darían vergüenza. Dios sabe todo eso, pero estaba considerando la sabiduría y el anticipado conocimiento, la misericordia de Dios, veámoslo así, en ese llamado. Dios sacó a Abraham de aquel lugar de Ur de los Caldeos y le hizo una nación grande. Y Abraham ahora es llamado el padre de la fe, porque creyó a Dios y él salió sin saber a dónde iba. Y también se dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios habló a Abraham y Abraham creyó. Y ese llamamiento, hermanos, que estoy viendo allí, de obediencia de Abraham a Dios, esa obediencia de Abraham cambió también su vida, pero también estaba considerando la vida del apóstol Pedro. Pedro fue llamado allí, él estaba en el mar, ocupado con su trabajo, con la pesca. Y el Señor le llamó. Andrés ya había oído hablar del Señor y le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías. Y entonces Pedro también comienza a seguir al Señor. Pero el Señor sabía quién era Pedro y qué iba a ocurrir con Pedro aquella noche de el arresto de él mismo. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor. El Señor vio a Pedro aquella noche después que el gallo cantó y Pedro estaba sumamente avergonzado y lloró amargamente porque se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, esta noche antes que el gallo cante me negarás. El Señor conocía bien quién era Pedro y aún así lo llamó. Y así como él, hay otros. El apóstol Pablo también tenía una vida, digamos como él mismo lo expresa allí en Primera de Timoteo. Él era antes blasfemo, él era perseguidor de la iglesia y aún así Dios lo escogió. Y pienso, hermanos, que como dice el apóstol Pedro, ahora eso éramos antes, pero ahora somos una nación santa,
un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso es pensar en la misericordia de Dios, en ese llamamiento. Yo antes no era nada. Aunque en el mundo muchos puedan tener títulos, puedan tener dinero, puedan tener una posición, ser respetables en la sociedad, pero eso delante de Dios no vale nada. Pero el Señor nos llamó y nos sacó, digamos, como Abraham, de Ur de los Caldeos para llevarnos a una tierra mejor. Y estaba pensando en lo que dice ahora el apóstol Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Ahora el apóstol aquí da recomendaciones. Aquel que le había, hablando con reverencia, fallado al Señor. Yo pienso en Pedro muchas veces y digo, bueno, uno aprende mucho de los errores de otros. Y Pedro, en su impulso, siempre se adelantaba a las cosas. Uno lo puede ver allí cuando el Señor se transfiguró. Es bueno que hagamos 3 enramadas, hablando a la ligera. Uno puede ver a Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y decir, yo no te negaré. Pero uno ve después a un Pedro diferente. Pero aquí ahora lo encontramos a él enseñándonos algo muy importante que nosotros debemos mantener. Y digo que esto lo he aprendido ahora con más propiedad como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Como ustedes saben, Chile no es nuestra tierra. Nuestra tierra es allá en Venezuela. ¿Y de cuántas cosas no nos tenemos que abstener? Y pienso ahora en lo espiritual, ¿cuántas cosas no se tiene que abstener el creyente para agradar a su Señor, para honrarle a Él, para que el Señor sienta alegría con nuestra vida? El Señor sabe que somos débiles. Él conocía bien a Abraham. Él sabía claramente quién era Pedro, pero aún así los llamó. El Señor sabe cómo somos cada uno de nosotros, hermano. Conoce muy claramente nuestras debilidades. Pero ¿qué quiere Él? Que nosotros le llevemos una vida agradable a Él. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que nos rodean. Y para ello nos dejó este sagrado libro, donde están todos aquellos mandamientos y nos muestra las cosas que debemos dejar a un lado y andar conforme a lo que Dios manda. Echar de un lado, como nos dice allí el apóstol Pablo, toda ira, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas, un testimonio verbal limpio. Pero también dejar la borrachera, la idolatría y otras cosas más. Hablan también de nuestros actos, nuestros hechos. Y que también nuestros pensamientos sean guardados en Cristo. En esto pensar, en todo lo puro, en todo lo honesto, si es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza. En esto pensar. También nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que todos seamos semejantes a Él. Efesios capítulo 4 nos dice también algo respecto a los dones. Allí
donde leí en Romanos, nos habla del llamamiento, pero también nos habla de los dones. Y Dios le dio a cada uno de nosotros, nos dio dones para que lo ejercitemos. Pero ese ejercicio de los dones lleva un fin. Y ese fin es el crecimiento del pueblo de Dios. El mismo versículo 11 constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es hermoso lo que nos dice allí. Cada uno de nosotros tiene su función en el cuerpo del Señor, pero cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo, nos ayudamos para el crecimiento. La mano toma el alimento y la lleva a la boca. La boca la recibe. Los dientes hacen su proceso y así pasa el alimento a nuestro organismo y se va multiplicando. Y va llegando el crecimiento. Nuestros oídos oyen. Y también le dan advertencia a nuestro cuerpo sobre algunas cosas que pueden causar daño. Nuestros ojos ven. Cada miembro del cuerpo en su función. Asimismo en la iglesia. Irrevocable son esos dones. Hermanos, una de las cosas que debemos procurar, revisar y ver cuál es el don que me ha dado el Señor a mí. Estamos en un momento triste, digamos. Estamos cerrados. Es difícil ahora predicar. Ahora, gracias a Dios por este medio que se abrió, pero en lo particular yo digo, ¿será que tiene el alcance total como lo tenía antes? Cuando íbamos cara a cara, cuando salíamos a evangelizar y llevar el tratado, el mensaje, o tener el contacto persona a persona para hablarle de Cristo. Ojalá esto pudiera recuperarse pronto. Pero debemos procurar, hermanos, continuar con esto y con eso me animo. Esta palabra para mí fue de mucho ánimo, porque pensaba en cada uno de estos hombres, con sus fallas, con sus defectos, pero aún así Dios los escogió. Y Dios hizo de ellos grandes baluartes y ejemplos para nosotros. Abraham, llamado el padre de la fe. Ojalá pudiese tener la fe de Abraham. Pedro con todo su impulso. Tremendo maestro. ¿Cuántas lecciones no aprendemos del apóstol Pedro? Y así otros más que pudiéramos revisar en detalle cada uno. Y estas cosas fueron escritas para que nosotros también viéramos y aprendiéramos de ellos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es otro propósito, hermanos. La enseñanza. El propósito de la edificación del pueblo es para enseñarnos la verdad y que así nosotros tengamos ese repudio por el error. Hay temas que yo confieso que cuando los oigo enseguida los rechazo. Y después me pongo a revisar, pero ¿por qué los rechazo? Es porque me acuerdo cuando niño escuché la verdad. Y cuando oigo de aquellas cosas que entiendo que no son buenas, enseguida siento ese rechazo. Y dice también de niños fluctuantes, aquellos que apenas están comenzando la etapa de crecimiento en la vida. Todo lo que oyen lo creen, porque no hay una madurez para escudriñar y saber que en el mundo hay mucha gente mala y que procuran la maldad, procuran hacer daño y entorpecer también el crecimiento de la obra de Dios. Y nosotros no debemos ser como niños fluctuantes, sino estar bien confirmados en la palabra de verdad, creciendo según el crecimiento que da Dios en cada uno de nosotros, pero leyendo y escudriñando la palabra.
Uno puede ver en la vida de Abraham tres cosas que le caracterizaban. Abraham siempre vivía en un tabernáculo, tenía una tienda, tenía un altar y un pozo. Eran tres cosas características en la vida de Abraham y hay tremenda lección de esas tres detalles que uno encuentra. Una vida de peregrinaje, la provisión, el agua del sustento y aquel momento que él siempre dedicaba para Dios. Esas cosas Abraham no las dejaba. ¿Y cuánta falta nos hacen a nosotros también eso siempre? Ese momento a solas con Dios, allí como Abraham en el altar, para adorar a Dios, para ofrecer el sacrificio, para tener comunión con Él y recibir de Él esa porción. Recordad, hermanos, que antes no éramos pueblo, pero el Señor nos llamó. Ahora somos real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, un linaje. Tremendo privilegio tenemos ahora para llevar ese mensaje de la palabra de Dios. Dios conoce nuestra debilidad, pero Él nos escogió a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.